¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente la palabra pastor? ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente la palabra pastor? Hoy, en la mayoría de las iglesias, esa palabra evoca la imagen de un líder con autoridad, un jefe espiritual, alguien a quien muchos tratan con un respeto que a veces roza el temor. Pero, ¿y si te dijera que la Biblia no respalda esa idea? ¿Y si el concepto moderno de pastor fuera en gran medida una invención humana que distorsiona el mensaje original del Evangelio? Prepárate, porque hoy vamos a desmontar uno de los mitos más arraigados en la iglesia contemporánea. Para empezar, vayamos a la fuente. La palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento es poimen. Y aquí viene la primera sorpresa. Esta palabra aparece solo una vez para describir un ministerio dentro de la iglesia. Está en Efesios capítulo 4, versículo 11, como parte de una lista de dones que Dios dio para edificar a los creyentes. Solo una vez. Fuera de ese único versículo, la palabra poimen aparece otras 16 veces. ¿Sabes a qué se refiere? 7 de esas veces, habla de pastores de ganado, gente común y corriente que cuidaba ovejas. Y las otras 9 veces, se usa para hablar de Jesús como el buen pastor. Esto es fundamental. Los primeros cristianos nunca imaginaron que un pastor fuera un director general con privilegios, sentado detrás de un púlpito elegante, con títulos que inspiran reverencia. Para ellos, un pastor era, ante todo, un cuidador humilde, alguien que guiaba, protegía, alimentaba y servía. La imagen no era de poder, sino de servicio. Piensa en esto, Jesús mismo, el Señor de todo, el Hijo de Dios, eligió compararse con un oficio que en su época era considerado humilde y sencillo, cuidar ovejas. No se comparó con un rey, un general o un filósofo para describir su liderazgo. Eligió la figura del pastor para mostrar humildad y entrega. Esa era la imagen que debía definir a cualquier líder dentro de la comunidad cristiana. No poder, no prestigio, no privilegios, solo cuidado, atención y guía desinteresada. Hay una anécdota moderna que ilustra perfectamente la desconexión que hemos creado. Unas niñas le preguntaron a las hijas de un líder de iglesia, oigan, ¿en qué trabaja su papá? Ellas respondieron con orgullo, es pastor. La amiga, confundida, les dijo, qué raro, pero ustedes no parecen venir del campo. Estas niñas, en su inocencia, todavía entendían la esencia de la palabra pastor, un cuidador de ovejas, un trabajo humilde y de campo. Hoy, lamentablemente, muchos cristianos adultos han olvidado esta simple verdad. Ven a su líder como un jefe, un administrador, casi como el gerente de una empresa espiritual. Ahora, analicemos el verbo relacionado, poimaino, que significa pastorear o cuidar el rebaño. Este verbo sí aparece varias veces en la Biblia. Literalmente, se usa para describir el cuidado del ganado. Pero cuando se aplica a personas, 5 veces se refiere a Jesús, y las otras 3 veces se dirige a los ancianos de la iglesia. Fíjate bien, a los ancianos, en plural. Por ejemplo, en Juan capítulo 21, Jesús le dice a Pedro que apaciente sus ovejas. En Hechos 20, Pablo exhorta a los ancianos de Éfeso a cuidar el rebaño. Y en Primera de Pedro 5, el mismo Pedro se dirige a los ancianos pidiéndoles que pastoreen la grey de Dios. ¿Notas el patrón? En ningún caso pastorear era un ministerio exclusivo de una sola persona o un título para engrandecerse. Era una función, una responsabilidad de cuidado y liderazgo compartida dentro de un equipo de ancianos. Incluso Pedro, a quien se le encargó apacentar, se llama a sí mismo un anciano más entre los demás. Esto demuestra que en la iglesia primitiva no existía la figura de el pastor con autoridad suprema, sino un grupo de líderes que compartían responsabilidades y servían juntos a la comunidad. El modelo bíblico es liderazgo en equipo, humildad y servicio, nunca autoridad absoluta ni privilegio personal. Los líderes de la iglesia primitiva no se enseñoreaban de su rebaño, no imponían su voluntad ni se ponían por encima de los demás. Jesús fue increíblemente claro sobre esto. En Lucas capítulo 22, les dijo a sus discípulos, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige, como el que sirve. La enseñanza no podría ser más directa y radical. El liderazgo en el reino de Dios se mide por el servicio, no por el poder. Aquí es donde algunas traducciones de la Biblia, como la popular Reina Valera, han contribuido a la confusión. En Hebreos capítulo 13,
en los versículos 7, 17 y 24, traduce la palabra pastores, donde el texto original griego dice egoumenos. Esta palabra griega significa simplemente guías o líderes. Si bien refleja la idea de liderazgo, no justifica la estructura jerárquica y la autoridad unipersonal que muchos pastores modernos ejercen. Además, es crucial notar que la palabra egoumenoi siempre aparece en plural, confirmando una y otra vez que la iglesia primitiva siempre fue dirigida por un equipo de líderes, nunca por un solo hombre con poder absoluto. La interpretación moderna que eleva a un pastor por encima de todos los demás simplemente no tiene respaldo bíblico. Y sin embargo, ¿qué vemos hoy? Vemos iglesias que glorifican a sus líderes, que los ponen en un pedestal y les atribuyen una autoridad casi divina. Se confunde el respeto con el temor y el control. Algunos pastores modernos se han convertido en figuras de poder que ejercen un dominio total sobre su congregación, olvidando por completo que la grandeza en el reino de Dios se mide por la humildad, el sacrificio y el servicio. Sé que este es un punto incómodo, pero es crucial que lo enfrentemos. El pastor como lo conocemos hoy es, en gran medida, un mito moderno, una construcción humana que ha distorsionado la palabra de Dios y ha alejado a la iglesia del modelo de liderazgo que enseñó Jesús. Si miras con honestidad tu propia iglesia, es muy probable que veas ejemplos de esto: líderes que dictan, que controlan, que buscan prestigio y popularidad en lugar del verdadero bienestar espiritual de sus miembros. Líderes que disfrutan del reconocimiento, los aplausos y el poder, mientras la verdadera enseñanza de Cristo sobre la humildad queda relegada a un segundo plano. La Biblia no habla de líderes que buscan ser grandes. Al contrario, la grandeza se mide por cuánto se sirve y se protege a los demás. Si tu congregación coloca a un líder por encima de todos, si se le respeta más que a Cristo mismo, está siguiendo un mito, no el Evangelio. Es hora de cuestionar estas estructuras. Es hora de examinar cómo se ejerce el liderazgo en tu comunidad y reflexionar si realmente sigue el modelo de Jesús o si simplemente está reproduciendo tradiciones humanas que han corrompido la enseñanza bíblica. La humildad, el servicio y el cuidado son los verdaderos signos del liderazgo cristiano. Todo lo demás es apariencia, poder y control, algo que la Biblia, en su silencio sobre esta figura moderna, condena. No permitas que la palabra pastor te engañe. No confundas títulos y autoridad humana con la verdadera guía de Dios. La iglesia primitiva no funcionaba con un jefe absoluto, y tampoco debería funcionar así hoy. El verdadero pastor, en el sentido bíblico, es un cuidador, un servidor, alguien dispuesto a sacrificarse por su rebaño sin buscar gloria ni reconocimiento para sí mismo. Si un líder no cumple con este perfil de servicio humilde, entonces no es un pastor en el sentido bíblico, es simplemente parte de un mito moderno que la iglesia ha creado para mantener estructuras de control y prestigio. Es hora de abrir los ojos. Te invito a que examines tu iglesia, observes a tus líderes y te hagas una pregunta fundamental: ¿estoy siguiendo a Cristo o estoy siguiendo un mito? Porque la respuesta a esa pregunta determina si estás siendo guiado por la verdad del Evangelio, o si estás siendo engañado por tradiciones de hombres que nunca fueron parte del plan original de Dios. El verdadero liderazgo cristiano no se proclama con un título, se demuestra con acciones, y se demuestra en servicio, en cuidado, en humildad y en una entrega total a los demás. Todo lo demás es solo una ilusión. Gracias por acompañarme en esta reflexión tan importante. Si este mensaje te ha hecho pensar, compártelo con alguien que también necesite escucharlo. No olvides suscribirte para más contenido como este, donde buscamos redescubrir la verdad del Evangelio. Nos vemos en el próximo video.